El mensaje de esta noche, el título como pueden ver es Rosetta. And as the title, you can see that it's called Rosetta. ¿Alguien sabe qué lleva este nombre? Does anyone know what this name is about? ¿Cómo? Una compañía. Compañía, ok. Company? A person. Persona. I think it's a rock. The stone. Rosetta Stone, yeah. Esta es la piedra Rosetta, ¿no? Ahora saben. ¿Han escuchado de antes? This is the Rosetta Stone. Maybe you guys have heard of it. ¿Alguien sabe por qué esta piedra es importante? Do you guys know why this rock is so important? Because that's where God wrote the Ten Commandments? No. Oh, no? Right. Porque aquí es donde Dios escribió los 10 mandamientos? No. Porque tiene como un ángulo. No. Because it has a specific angle? Maybe it has writings of ancient nations. Porque tienen Está más cerca. tienen diferentes lenguas What? escritos. Está cerca, you're close. ¿Le gustaría aprender? Prophecy? No. Porque tiene profecía. No. Wait, what is it called? All right, moving. ¿Cómo se llama? Oh, last guess. it's a. Oh, Noah's Ark? No. Is it about Egypt or? Sí, yeah. Es de Egipto, sí. So, antes de la caída del Imperio Romano, Before the fall of the Roman Empire, right before the fall, right before the fall, la mayoría del mundo se le olvidó cómo descifrar y hablar el idioma antiguo de los egipcios y leer los jeroglíficos. most people forgot, the majority of the world actually forgot how to read hieroglyphics, and they also forgot the ancient language of Egyptian. Todos los sabios y los historiadores en el Medio Oriente tuvieron muchos intentos de poder descifrar estos jeroglíficos durante el siglo IX y el siglo X. Most of the people that were alive during the 9th and 10th centuries forgot and were trying to decipher how to understand the hieroglyphics of the Egyptians. Yeah. Pero no tuvieron éxito. But they didn't have anything written. Durante el siglo XVI y XVII hubieron muchos historiadores europeos quienes también intentaron de descifrar el idioma del antiguo Egipto. During the 16th and 17th century, they also were trying to continuously decipher the ancient Egyptian hieroglyphics, and they kept on persisting and trying to figure this out. This was done by the Europeans, the Eastern Europeans. Y de nuevo, sin éxito. And again, they did not succeed. Sin embargo, Insomuch, en el 1798, in 1798, Napoleón Bonaparte Napoleon Bonaparte mandó una expedición a Egipto. sent an expedition to Egypt. Y en esta expedición, And in this expedition, los aventureros descubrieron una piedra. the adventurers discovered a rock. Ellos no sabían lo que habían descubierto, They did not know what they discovered, pero se veía importante. but it looked important. Así que decidieron tomar sus herramientas, arrancar la piedra y llevársela. So they took the tools that they had, and they discovered this rock, and they took it away. Y se la llevaron a Francia. And so they took it to France. Lo interesante es que la piedra de Rosetta era un artefacto bilingüe. The interesting thing about the Rosetta Stone is that it was a bilingual artifact. Que contenía escrituras tanto en el lenguaje antiguo egipcio como el lenguaje antiguo griego. It had ancient Greek, and it also had ancient Egyptian. Y una vez los historiadores descubrieron esto, And as soon as the ancient historians discovered this, la piedra de Rosetta se convirtió en la clave para descifrar el idioma antiguo de los egipcios. the Rosetta Stone became the key to unlock ancient Egyptian and ancient Greek. Y gracias a la piedra Rosetta lograron leer una gran colección de información dejada por los egipcios. They were able to read a great collection of information that was left by the Egyptians. Esa piedra abrió la puerta de la comunicación entre dos mundos. That rock opened a great world of communication between two worlds. El mundo antiguo y el moderno. The ancient world and the new world. Y desde el 1802, la piedra de Rosetta se exhibe en el Museo Británico. And from 1802 forward, the Rosetta Stone has been in the British Museum, Donde se ha convertido en la exhibición más visitada año tras año. where it is the most visited Exhibit. exhibit in the entire museum, year after year. Y de hecho, yo visité este museo And no hace so, mucho I visited this museum a little bit ago, y me tomé la selfie con la piedra de Rosetta. and I took the selfie with the Rosetta Stone.
La comunicación es importante. Communication is important. Incluso cuando hablamos el mismo idioma, no So- siempre entendemos. So sometimes when we talk the same language, sometimes we don't get the message across. Hay contextos, expresiones y barreras culturales que pueden alterar la forma en cómo los partidos se entienden. There are context clues, there are informations, there's cultural barriers that sometimes prevent us from being able to get the message across clearly. Y de nuevo, eso es cuando hablamos el mismo idioma. And that's when we even speak the same language. Después del diluvio, Dios prometió que nunca destruiría el mundo con agua. And after the flood, God promised that he would never destroy the entire world with the flood. Y también ordenó a la gente que se dispersaran y cubrieran la mayor cantidad de tierra posible. And he told the people that they should cover over the entire earth as much as possible. Pero como la humanidad es terca, But since humanity is selfish, stubborn, no solo formaron una gran ciudad sin expandirse, not only did they form a great city without leaving and spreading like they were supposed to, sino que decidieron prepararse en caso que Dios volviera a inundar el mundo con agua. but instead they started to prepare themselves just in case God decided to flood the world again. Y así construyeron una torre que llegaría hasta los cielos. And so they decided to prepare themselves a tower that would ascend into the heavens. Podemos decir lo que queramos sobre la gente de Shinar, So we can say what we want about the people of Shinar, pero ellos tenían un verdadero malentendido acerca de Dios y su intención para sus vidas. but they had a real misunderstanding about God and his intentions for humanity. Y esto fue un momento en cuando solo había un solo idioma en la humanidad, And this was when there was only one language in humanity, solamente uno. just one. Así que todos se unieron para construir la Torre de Babel. And so they all came together and started building the Tower of Babel. Nunca la terminaron, They never finished it porque mientras construían esta torre, because while they were building the tower, Dios envió un espíritu de confusión. God sent a spirit of confusion. And now, No. Y la humanidad recibieron por primera vez una plenitud de idiomas. and now humanity for the very first time received a multitude of languages. Y esta comunicación no solo detuvo la construcción, And now this miscommunication not only stopped the construction, sino que también hizo que la gente caused the people, de Shinar, that the people of Shinar, se agruparan según su idioma that they would start getting together based off of groups, y se congregaran en campamentos fuera de la ciudad. and that they would start forming camps based off of their languages and their differences. Por lo tanto, extendiéndose por la tierra, And so much that they were extending themselves upon the entire earth, tal como el Señor lo había recomendado originalmente. just as how God had originally told humanity to spread themselves across the entire earth. Hoy en día vivimos en un mundo dividido. Today we live in a divided world. Las personas están divididas en términos de política, People are divided in political terms, género, in gender norms, equipos deportivos, in sports teams, raza, in race, etnicidad, in ethnicity, religión, in religion, edad, in age, estado financiero, in financial status, ubicación geográfica, in geographic locations, gusto de música, in music tastes, la moda, in what's fashionable, etc. etc. Y sin embargo, And yet, ¿saben cuál es el divisor número uno entre las personas alrededor del mundo? do you know what's the biggest thing that divides people in the entire world? No. Is it Michael Language. Jackson? What? Is El it- idioma. It's language. Las lenguas que hablamos no solo nos excluyen de aquellos que hablan de una manera diferente, The languages that we speak divide people in such a great way, sino que también tienen un fuerte poder para unir a los extraños que comparten el mismo lenguaje en un país extranjero. but they also have a way of uniting people that are in a strange land and uniting them together. Hay una sensación de comodidad y camaradería There's a sense of unity and camaraderie cuando escuchas tu propio idioma when you hear your own language entre un océano de los que hablan diferente. in an ocean of people that speak different languages. Y esto está bien y todo. And this is all good, you know. No hay absolutamente nada malo en querer estar cerca de aquellos a quienes entendemos. It's not a bad thing to want to be around people that you understand.
Antes que Jesús dejara esta tierra, instruyó a sus seguidores a salir y compartir el evangelio. Before Jesus had left, he said and he told his followers that they should go out and they should preach and make disciples, to go out to the entire world, Haciendo nuevos discípulos en todas las naciones to go make new disciples in all the nations y bautizándolos. and baptizing them. Esta es la gran comisión, This is the Great Commission, para llegar a todas las naciones. to reach out to all the nations. Y debido a que existe la barrera del idioma, And though the barrier of language exists, entonces el evangelio también debe llegar a todas las lenguas, so the gospel should reach all languages, no solamente las que preferimos. not just the ones that we prefer. Siento que Pablo lo dijo mejor en 1 Corintios 9, And Paul says it in 1 Corinthians 9, cuando dijo que a todos se hace de todo para salvar a algunos. that for all I have become all, so that I may save some. El lenguaje no son solamente palabras, Language is not just words, son expresiones, they're expressions, son costumbres, they're customs, es ética, it's ethics, son reglas sociales. they're social rules. Y debemos entender esto para poder comunicarnos efectivamente a través de la cultura. And we should understand this so that we can communicate effectively across cultural norms. Esto es muy necesario cuando se trata de las diferencias de edad, This is very important when we're talking about differences in age, porque los jóvenes tienen su cultura, because youth have their own culture, sus valores, sus estudios, their values, those things that they hold important, y las generaciones mayores las tienen también, pero muy diferentes. and older generations also have those things that they value, but very differently. No siempre vamos a estar de acuerdo, We're not always going to be in one accord, pero ambas partes deben estar dispuestas a ver y comprender de dónde viene el otro. but they should both be willing to see where the other one is coming from. Y eso nos lleva aquí, ahora mismo. And that brings us here today, right now. Al igual de la piedra de Rosetta, Just like how Rosetta Stone era un artefacto bilingüe was an artifact that was bilingual, que unía a los mundos antiguos y modernos, that united both the ancient world and the new world. nosotros somos una iglesia bilingüe We are a bilingual church que une a las generaciones mayores y jóvenes that unites the older and the younger generations a través del lenguaje. in spite of languages. El simple hecho de tener la piedra de Rosetta no fue suficiente para resolver el misterio. Oh, simply having it didn't solve the problem. Los historiadores tuvieron que estudiar ambos textos y ver cómo funcionaban juntos. The historians actually had to study the Rosetta Stone and see how they interacted with each other in order for them to be able to get what was good out of it. Tenían que entender lo que decía el griego They had to understand what the Greek said y cómo el egipcio hacía un punto similar. and how that Greek matched up with the Egyptian so that it made a similar point. Y luego, And so, letra por letra, letter by letter, ver cómo, they could see, a pesar de ser lenguajes muy diferentes, though they were extremely different languages, trabajaban con el mismo espíritu they worked with the same spirit para enviar el mismo mensaje. to give the same message. Esta iglesia tiene algo especial. This church has something special. Si aprendemos a trabajar juntos, If we learn to work together bajo el mismo espíritu, with the same spirit para llevar el evangelio, to bring out the gospel, imagínense lo que podemos lograr. imagine what we can do. Seremos una bendición tanto para los jóvenes como para los mayores. It will be a blessing, not just for the youth, but also for the older generation. Y no solamente en New Britain, And not just for New Britain, sino en todas las naciones, but in all the nations, gracias al poder de la internet. thanks to the power of the internet. Pero de nuevo, el griego antiguo y el egipcio son diferentes. But we have to also remember that ancient Greek and ancient Egyptian are very different. No siguen las mismas reglas de gramática. They don't follow the same rules of grammar. Sin embargo, siguen el mismo espíritu They still follow the same spirit, y enviaron el mismo mensaje. and they still deliver the same message. Los jóvenes tenemos una manera de hacer las cosas The youth have a way of doing things en una manera que hace que los mayores lo perciban como irreverencia. and the youth have a way of doing things in which the older generations will see it as irreverence.
Y de la misma manera, los mayores tienen una manera de hacer las cosas que a los jóvenes los perciben como aburridos y fuera de moda. And also, the older generations will sometimes do things in a way that the younger generations will see it as a way of it might be boring or it might not be as relevant. Pero tenemos que trabajar juntos, But we have to work together porque estamos compartiendo el mismo mensaje, because we're still delivering the same message, simplemente siguiendo reglas diferentes de comunicación. just following different methods of communication. Tenemos una iglesia We have a church donde el 33% de los jóvenes where 33% of youth prefieren el español prefer Spanish y el 45% prefieren el inglés. and 45% prefer English, Y el resto está en el medio. and the rest are in the middle. Estadísticamente hablando, esto debería dividirnos, Statistically speaking, this should divide us, pues lo hace en todos los otros aspectos de la vida. as it does in all other aspects of life. Pero yo digo que hagamos de esta situación nuestra piedra de Rosetta. And what I say is, let's take the situation and let's make this our Rosetta Stone. Alcancemos a las masas Let's reach out to the masses en su idioma, in their languages, sea inglés, whether it be English, español, Spanish, polaco, Polish, portugués, Portuguese, francés, French, mandarín, Mandarin, lo que sea. whatever it is. Que el Espíritu del Señor use el don de lenguas que nos ha otorgado para que podamos lanzar una red más grande al mundo. May the Spirit of the Lord come upon us and give us the ability to preach out to the world in such a great and powerful way that we can use the internet to reach out to everyone in the entire world. Y esto comienza aquí con nosotros. And this begins here with us. La semana pasada les di un hashtag Last week, I gave you guys a hashtag. y esta noche les doy uno nuevo. And this week, I give you guys a new one. Seamos Rosetta juntos para Cristo. This week, it's let's Rosetta together for Christ. Porque si superamos el divisor número uno en el mundo, If we overcome the number one divisor causes division in the entire world, que es el lenguaje, which is language, entonces podemos convertirnos or we can become la exhibición más visitada año tras año. the exhibit that is most visited year after year. And that's my message. Y ese es mi mensaje. Inclinemos nuestro rostro para la oración final. Let's have a quick word of prayer. Padre nuestro que está en los cielos, Father who art in heaven, te damos muchas gracias we give you a lot of thanks por tener la bendición for having the blessing de ser una iglesia bilingüe. of being a bilingual church. Y obviamente esto trae sus propios retos, This brings its own difficulties, pero nada es imposible para ti, Señor. but nothing is impossible for you. Que esto pueda servir para nosotros mejorarnos, May this work as something that betters us, para que nosotros nos apoyemos that we may help one another and Y que- support one another, y que podamos alcanzar más almas and that we may reach more souls gracias al don de lengua. thanks to the gift of tongues, Y que podamos alcanzar otras almas and that we may reach other languages, que también hablan lenguajes que nosotros mismos no hablamos, other souls that speak other languages that we don't speak, para poder continuar creciendo so that we can continue growing y esparciendo este mensaje. and spreading this message. Pedimos esto We ask these things en el nombre de tu Hijo Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen.